La presidenta nacional del correísmo y virtual candidata a la presidencia por el partido de Correa, ha emprendido en una nueva cruzada en defensa de los sagrados intereses de la patria. A- Chuta, Ahora, Martín, dice la leyenda urbana que doña Luisa González anda en estos momentos recorriendo los consulados y las embajadas del Ecuador por el mundo armada con un pantone. lo del rendimiento escolar, lo Ah, no, del... eso es brutal. hace poco salieron los resultados de esta prueba a ser estudiante y los resultados son de pavor. Por ejemplo, se dice que la mayor parte de los chicos no son capaces de resolver un problema matemático y que su comprensión lectora es cercano al cero absoluto. Martín, ¿sabes cómo se llama? Ya lo dije, eso es el subdesarrollo. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. La presidenta nacional del correísmo y virtual candidata a la presidencia por el partido de Correa, ha emprendido en una nueva cruzada en defensa de los sagrados intereses de la patria. A- Chuta, Ahora, Martín, dice la leyenda urbana que doña Luisa González anda en estos momentos recorriendo los consulados y las embajadas del Ecuador por el mundo armada con un pantone, constatando que los colores de las banderas del Ecuador en esas sedes diplomáticas se ajusten sean los colores reglamentarios, se ajusten a lo estipulado en los reglamentos. sí. Y lo que encontró, de acuerdo a lo que yo he visto en redes sociales, es absolutamente abominable, Roberto. Uf, uf. Mucho, mucho peor que lo que López Obrador dijo sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, sobre las elecciones en el Ecuador. Resulta que lo que encontró esta señora es que el azul de la bandera del Ecuador, que se supone debe ser azul marino o ultramarino, eh, está en la bandera del Ecuador que está en el consulado ecuatoriano en Newark, con un color medio como amoratado, como tirando al lila, al púrpura, un color ahí medio... ¿Te imaginas? eh, sí, sí. Y ella pone en su tweet, pone, ahora se entiende todo. ¿Se entiende, pues? Saquen sus propias conclusiones. Esto lo pone al final del video porque es un video donde se ve este azul medio aguachento, medio amoratado que se ve en la bandera del Ecuador en ese consulado. Qué horror, qué horror. Yo ya saqué mis conclusiones. Bueno, aunque no dice las razones por las que está indignada, esto es Luisa González, uno podría entender que lo que le molesta a doña Luisa es que el tono azul de la bandera se parece más al lila ese de ADN, de la empresa electoral de Daniel Noboa. No sé, Roberto, a ti también te parece que eso es una adulteración de los símbolos patrios para favorecer al partido de Noboa. ¿Estás así de indignado como está ella? Porque supongo que si ves que están modificando la bandera del país para hacer que se parezca a los colores de ADN, a ti te debe resultar muy chocante eso. No, a mí, sobre todo, lo que me produce una gran satisfacción, Martín, es ver que por fin hay políticos ecuatorianos, por fin ocupándose de las cosas verdaderamente importantes. O sea, oh, porque ¿de qué se van a ocupar? ¿De la crisis eléctrica? ¿De qué se van a ocupar? ¿De la desnutrición infantil? ¿De qué? No, pues de los Sí, colores de la bandera, ¿no? sí. Esos son los temas importantes. Vaya majadería, Martín. O sea, Así, en esto pierde el sueño, porque además el tuit al que haces mención, en el que doña Luisa González denuncia eso, lo puso esta semana, no sé qué día, a la medianoche. Vaya, duerma, le dijeron. Le dijo a alguno de los que comentaban.
Porque ya, pues sí que duerma. Sí, está, nuestro problema, creo, es que estamos gobernados por una manada de insomnes, ¿no? Y sí, y que se preocupan de unos temas, ¿no? Precisamente en la edición de ayer había un artículo tuyo sobre estos, sobre, sobre este tema, que es básicamente las cosas importantes, verdaderamente importantes, de los que los políticos ecuatorianos nunca dicen ni chus ni mus. Es que es impresionante, Roberto, que existan temas que realmente afectan la vida de los ecuatorianos, que ni los políticos, ni los partidos, ni los movimientos se embanderan, ¿no? No los toman como parte de su ADN, ese sí, un ADN propio, no el nombre de la empresa electoral, pero no los hacen suyos. Mira, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada apareció un documental, excelente documental, de Jorge Juan Anhalser, el andinista, explorador, ambientalista, sobre la historia de un río. El documental se llama Historia de un río, y es la historia de cómo el río Pita nace en los deshielos del Sincholagua y del Cotopaxi, va hacia abajo, pasa por Quito, se hace el Machángara, bueno, se junta con el Machángara, luego se convierte en el Guayabamba, recibe toda esa cloaca espantosa de Quito, donde no hay tratamiento de agua, y sigue y se va al Esmeraldas, ¿no? Y lo que es patético es ver cómo en Quito, que es una ciudad ya grande, con unos vertederos de heces gigantesca y de químicos, no tiene el más mínimo tratamiento, ¿no? Y cómo se ve ahí, incluso en el documental se ve cómo alguna vez se pensó en hacer unas plantas de tratamiento, pero como a los políticos y a las administraciones municipales les importa otras cosas, esa platita se fue para otras cosas y sigue. Y bueno, y se ve cómo esto afecta a la salud de la gente, cómo estas aguas son las que se usan en la agricultura, etcétera, etcétera. Pero de esas cosas, por ejemplo, Roberto, porque te estoy poniendo un ejemplo, de esas cosas, ¿tú has oído alguna vez en la asamblea que se hable sobre No. el tratamiento de agua de Quito? No, ¿sí o no? No, supongo que en el Consejo Municipal alguna vez se habló, ¿no es cierto? Pero más allá de que se hable eventualmente en en la asamblea, el problema es que no están proponiendo los políticos y los partidos esos temas importantes, no se los están proponiendo a la sociedad. O sea, nosotros deberíamos estar hablando de esos temas porque los partidos que se supone son los que empujan a la sociedad a movilizarse, que se supone que son los responsables de la conducción cívica de una comunidad, que se supone son los que proponen los temas para nuestra cohesión social, nos deberían estar poniendo esos temas por delante, pero eso es precisamente lo que no hacen. Y esta incapacidad de aterrizar en la vida de la comunidad, Martín, es como en este caso que cuentas del río y de tantos ríos y de tantos problemas que, por ejemplo, afectan a la alimentación o a un ambiente sano, temas que tienen que ver con la vida de la gente y esta incapacidad de aterrizar en esos temas. Eso es, creo yo, esta es mi teoría, Martín, eso tiene un nombre, eso se llama subdesarrollo. O sea, el subdesarrollo no es una cosa abstracta que se mide en cifras macroeconómicas, el subdesarrollo es una cosa bien concreta que está en la cabeza de esta gentecita. eh, y es esto, esta incapacidad de los políticos de aterrizar en la vida de la gente. A ver, dame un ejemplo, Roberto, dame un ejemplo de eso. Este, ¿has visto una serie de Netflix que se llama Borgen? Sí, sí. Borgen es una serie sobre es una especie para quien no la ha visto, es un drama político en cuatro, creo que son cuatro temporadas. Es una especie de House of Cards danés. Es una historia sobre la vida política en Dinamarca.
Ahí hay un ejemplo de una discusión parlamentaria sobre los chanchos. Dinamarca tiene, hay que decir esto antes, Dinamarca tiene una de las democracias más sólidas y mejor evaluadas del planeta, unas instituciones fuertes y un sistema político que funciona. A pesar de lo cual, la serie es muy crítica. ¿Por qué? Porque toda democracia es perfectible y porque los políticos son también un desastre en todos lados, ¿no? En todos lados hay políticos corruptos, mañosos. No tanto como Jorge Glass y sus adláteres, pero bueno, también en Dinamarca hay de eso. Pero en este episodio vemos a los políticos debatiendo sobre los chanchos, debatiendo sobre cuáles son sus condiciones de crianza, su alimentación, la calidad de su carne, la incidencia de todo esto en la salud pública. Hablan de cómo es posible mejorar la dieta de los daneses sin afectar la economía de los ganaderos, por ejemplo. Es un episodio de ficción, pero te muestra con bastante fidelidad el tipo de cuestiones que capturan el interés de los partidos en una democracia sólida, en una democracia de verdad. Uno se pregunta, ¿hay algún partido político preocupándose de esos temas tan importantes como nuestra alimentación? ¿A alguien le importa lo que le echan a la comida a los chanchos? ¿A alguien le importa si a los pollos les meten hormonas que nos están enfermando de cáncer? ¿A alguien le importa? ¿Algún partido político tiene una propuesta? Nos ha puesto a hablar sobre ese tema. Ninguno, eso no existe. No, 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 ni siquiera, ¿qué va? ¿Qué va? Ni siquiera para desbancar mitos, porque yo supongo que muchos de esos temas serán mitos, ¿no? Pero no, que no les importa para nada. Mira, mira lo que ocurrió, acaba de ocurrir hace poquito con esta cosa del plomo en la canela. Si no es porque Ah, el tema estalla en Estados Unidos y acá lo destapa la periodista Janet Inostroza, en el Ecuador no habría pasado absolutamente nada. O sea, no hay organismo, no hay organización política que se apersone de esos temas. Ese tema, por ejemplo, lo del plomo en la canela debió haber estado en la agenda de de la clase política, porque como tú dices, son los temas de la gente los que deberían estar ahí. Pero nunca se llegó a saber qué pasó, si era grave, si no era grave, si los niveles eran importantes o no. El ARCSA hizo algunas cosas, hubo sí, se retiraron unas cosas de salsa de tomate hechos pero finalmente la sociedad ecuatoriana no fue movilizada por sus políticos, no fue ni siquiera informado, ¿no? sí. Y ni qué pensar en los chanchos. Aquí también hubo un problema de chanchos por la zona de Valle Hermoso y no como en Dinamarca, acá esos a duras penas si llegó a un comité barrial en Valle Hermoso, de ahí no pasó. Esto que dices de lo de la comida contaminada con plomo, en el transcurso de esos días en los que se hablaba de este tema, el periodismo hablaba de este tema, ah, se, se investigó las posibilidades del país para detectar este tipo de contaminación. Hubo reporteros que visitaron, de varios medios, canales de televisión, que visitaron los laboratorios de Lisquieta Pérez eh, y encontraron los laboratorios de LATSA y encontraron que no tenían los equipos necesarios para detección de alimentos contaminados con plomo. Eso es algo que debería haber saltado las alarmas en, por ejemplo, la Asamblea. Los políticos debían haberse ocupado de eso inmediatamente y sin embargo, ahí quedó todo. ¿Qué hicieron? Hicieron, porque algo hacen, llamar a la ministra de Salud a la asamblea. Entonces, algo explicó la ministra, algo dijeron los asambleístas sobre la importancia de los procesos de fiscalización y ahí quedó. El caso es que ha transcurrido no sé cuánto tiempo de eso, no mucho, esto es de este año, y no sabemos en qué quedó el asunto. Ni siquiera encontraron el culpable que buscaban. Eh, Seguimos comiendo alimentos contaminados con plomo. A lo mejor, ¿a quién le importa? El tema es que a quién le importa. Fíjate lo que están haciendo en la crisis eléctrica. La misma cosa.
buscando culpables. ¿Alguien en la asamblea se ha propuesto alguna idea para buscar soluciones a la crisis eléctrica? No. O sea, la fiscalización está muy bien. La fiscalización es una de las funciones clave Claro, así es. de la asamblea. Pero cuando la fiscalización se convierte en un lavamanos generalizado y en un bálsamo para tranquilizar conciencias, o sea, sí, nosotros ya nos ocupamos, ahí está el culpable. Eso, hay algo pernicioso en el hecho de que ante una crisis eléctrica del tamaño de la crisis eléctrica que tenemos, lo único que se le ocurra hacer a la Asamblea es juicios políticos. O sea, algo no funciona ahí. No puede ser que el juicio político sea la única actividad que pueda desarrollar la Asamblea en medio de una crisis eléctrica. No, no puede ser. Sí, hace poquito tiempo, una semana creo que fue, tú hiciste una alusión a una historia increíble en una de tus notas, sobre, que tiene que ver sobre la crisis energética, Termomachala, etcétera, que a mí, yo me quedé picado con lo que pusiste ahí, Ah, lo de pero, Termomachala. pero, pero hagamos una pausa y luego nos cuentas, porfa. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. A ver, Roberto, cuéntanos, ¿cómo es esto de Termomachala que me Sí, sonó increíble? esto es increíble. A ver, no sé si la historia es real, pero van a ver por qué digo que es increíble, aún sin saber qué es, si es real. Esto ocurre precisamente en el marco del juicio político a Fernando Santos Alvite, chivo expiatorio de la crisis eléctrica, ¿no? Lo llevaron a juicio político en la Asamblea, lo encontraron culpable de negligencia. Yo creo que sí, que no hizo todo lo que estaba a su alcance, no creo que fue un gran ministro, y lo censuraron. A lo mejor con razón, no voy a discutir eso. Pero, por ejemplo, una de las acusaciones que le hacían es, el señor no se preocupó por adquirir el gas para la planta termoeléctrica de Termomachala, que está construida para funcionar con gas. Y dejó pasar y nunca compró el gas y por eso es que la planta de Termomachala no produce energía, no produce la suficiente. Viene Santos Alvite en su defensa, cuenta esta historia de Termomachala que yo la tengo aquí en mi libreta de apuntes. Iba apuntando todo lo que decía porque no podía creer lo que estaba viendo. Es una historia alucinante. Él dice que en la época del correísmo se descubrió un campo, el campo Amistad, gas en el Golfo de Guayaquil. Desde tiempo sabíamos que había gas en el Golfo de Guayaquil y nunca se había explotado. Y ese gas en el Golfo de Guayaquil decidieron explotarlo para la central de Termomachala, que va a producir 130 megavatios. Pero Correa enloquece. Esta es la versión de Santos Alvite. Y dice, vamos a encontrar más gas y vamos a duplicar la capacidad de la planta. ¿Qué hicieron? Compraron una plataforma de estas plataformas marinas para instalar en medio del mar y extraer petróleo, gas, lo que sea. Empezaron a traerla en barco desde algún lugar de Europa, del Mediterráneo. Se dañó, dijo, en Gibraltar. Me acuerdo que dijo, se dañó en Gibraltar. Luego tuvieron que comprar otra que vino de Estados Unidos. Esa finalmente llegó. 400 millones de dólares se gastaron en eso. Y cuando instalaron la plataforma, hicieron la perforación y no llegó a la capa a la que se encuentra el gas. Todo esto cuenta Santos Alvite en su juicio político ante la Asamblea Nacional. No llegó a la capa de gas y no pudieron extraer nada. Mientras tanto, ya habían comprado dos turbinas para tener 310 megavatios hora más, una turbina de 70 y otra de 110. Em, y resulta que no hay gas ni para 60. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar gas, pero para comprar gas, dice Santos Alvite, es necesario hacer una Ujú. instalación en Puerto Bolívar y un gasoducto para traer el gas de Puerto Bolívar a la termoeléctrica y una planta en la termoeléctrica para regasificar, porque el gas viene líquido. Y todo eso va a costar 200 millones más, pero cuando llegó el momento de hacer eso, ya estábamos con un déficit crónico de 7.000, 8.000, 10.000 millones de dólares anuales. ¿Cuál era el gobierno que iba a poder gastar 200 millones en este Eso, delirio del correísmo? O sea, lo que está diciendo es que se eso fue en el trató de... gobierno.
¿Eso fue en el gobierno de Correa? Esto fue en el gobierno de Correa y fue un delirio. Esto dice Santos Alvite, insisto, yo no sé si es verdad. Lo que él propone es que la solución debe ser concesionar esa planta. Lo dice en su defensa. Tiene 3 horas para defenderse, ocupa 1 hora, 40 minutos, y luego deberían venir los interpelantes y mandarse su réplica, ¿no es cierto? O sea, desmentir las pruebas de descargo. Eso es un juicio político. Los interpelantes dicen que no tienen nada que decir, que ahí queda. Entonces el otro se va a su casa. Y luego, días después, se produce el debate y uno espera que, bueno, en el debate los correístas van a saltar, van a desmentir esto. No, nadie desmiente. Yo no sé si es mentira o es verdad lo que dice esta historia que acabo de contar y que contó Santos Alvite. No sé, pero tiendo a pensar que es verdad porque nadie lo desmintió. ¿Y qué es lo que pasa en el debate? Todo el mundo vuelve, como si no hubiera dicho media palabra Santos Alvite. Es que el señor no compró el gas para Termomachala. Es que el señor no compró. Era una de las acusaciones que todo el mundo repitió. ¿Y qué es lo que están haciendo? No, no, están evadiendo la discusión de la solución. Él está proponiendo la solución, concesionarla. Bueno, debatan si es que esa es una solución posible. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero lo primero es saber si lo que dice es cierto. Pero nada de eso importa. Lo que importa es censurar a Santos Alvite. Estaban ahí para eso, para censurar a Santos Alvite, no para solucionar la crisis eléctrica ni para solucionar un carajo, pues. Claro, mira, y hay otros temas de los que estas criaturitas nunca se preocupan, ni mencionan, ni hablan, ni debaten, ¿no? Ya mencionamos lo del agua, hablamos sobre lo de los alimentos, la calidad de los alimentos, están contaminados o no. Acabas de mencionar el tema de la electricidad, pero mira, está lo del rendimiento escolar, lo Ah, no, del eso es brutal. hace poco salieron los resultados de esta prueba a ser estudiante y los resultados son de pavor. Por ejemplo, se dice que la mayor parte de los chicos no son capaces de resolver un problema matemático y que su comprensión lectora es cercano al cero absoluto. ¿Quién? Martín, no son capaces de resolver el problema matemático porque no entienden el problema. Lo leen Sí, 7 veces y no lo entienden. Son como asambleístas leyendo discurso que le redactó su asesor. pero ¿quién habla de esto? ¿Quién habla? Tal vez porque los asambleístas tampoco Es entienden que lo que... no han de haber entendido, sí, no No han de haber entendido qué se entienden. trata. Sí. Pero estos son los temas que uno dice, de esto tendrían que hablar los políticos, pero no. De esto tendrían que ponernos a hablar los políticos, además. El otro es la desnutrición infantil. Martín, ya pasó de moda. Y como además es un tema del que algún momento se apersonó Guillermo Lazo, ya, pues peor, lo besó el diablo. Pero la Ay, desnutrición infantil es que le explotó en la cara al movimiento indígena en el levantamiento, cuando vinieron a Quito para protestar para exigir que no se toquen los subsidios a los combustibles. Vinieron con mujeres y guaguas, se instalaron en la Universidad Central, los médicos de la Universidad Central, esta historia todo el mundo lo sabe, les practicaron los chequeos médicos básicos y descubrieron que todos los guaguas tenían desnutrición crónica. Bueno, no todos, pero la mayoría, la gran mayoría tenía desnutrición crónica. ¿Y qué ha hecho Leonidas Issa y la CONAIE? Pues nada, seguir exigiendo que no se toque el subsidio a los combustibles. O sea, es inaudito que es semejante tragedia. Esta debe ser la mayor tragedia nacional. Esto de tener a una generación de niños campesinos, sobre todo, condenados, pero condenados a la pobreza porque la desnutrición atrofia todas sus capacidades de sobrevivir en este mundo competitivo y llegan a las escuelas con déficit de atención y con unos coeficientes intelectuales eh, paupérrimos. ¿De qué habla Leonidas Issa? Más se preocupa de defender a su compadre, el violador Peter Calo, violador ya sí, de eso, sentenciado, que de de la, eso que sí, de la de eso desnutrición. sí. Sí,
Para eso sí se moviliza, sí. Que de la desnutrición infantil. Me acuerdo que el sabio doctor Plutarco Naranjo, que no hablaba en vano, nunca solía decir que con un huevo diario, que con darles un huevo diario, se solucionaría a los niños, se solucionaría el problema de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el plan para salir de la desnutrición infantil de un partido que se ha preparado para gobernar desde hace 40 años, el social cristiano? ¿Cuál es el plan del correísmo? ¿Por qué no estamos hablando de eso? Es inaudito que no estemos hablando, ni siquiera estamos hablando de eso. Como digo, ya pasó de moda. Y hay otros temas que no mencionan porque no les conviene tampoco, ¿no? Y porque no les importa y no les conviene. El tema, ahí está lo de la minería ilegal. En Napo, en la provincia del Napo, están destruyendo la cuenca del Misaguallí y nadie dice nada. ¿Y por qué no dicen nada? Porque en eso están metidos bases del movimiento indígena. La CONAIE, por ejemplo, se embandera del tema de la minería y hacen protestas muy fuertes, y está bien, porque estas mineras muchas veces acaban con los páramos, etcétera, pero, pero cuando es informal esta minería, ahí sí chitón, se callaron, ¿no es cierto? Eh, sí, entonces, son incapaces, si combaten a la minería, ¿por qué no son capaces de posicionar el tema del agua, pero sin importar quién la está contaminando? Si la están contaminando ellos, es un tema que también deberían estar haciéndonos hablar del tema, pero no. Volvemos al tema con el que comenzamos, Martín, el del agua. Em, ¿Cuál es el partido político que propone un plan para el manejo de los páramos en este país? El otro día vi a Lavinia Balbonesi almorzando em, en un almuerzo de evidente lobby con la empresa minera que pretende manejar, a la que le fue concesionada las minas de Quimsacocha en los páramos de la provincia de La Suay. De los páramos de la provincia de La Suay baja qué río, el Paute. Bajan todos los ríos de Cuenca que van a dar al Paute, particularmente de Quimsacocha. Esa agua baja hacia la vertiente oriental. Eh, Tenemos un presidente que está muy preocupado por la falta de agua en Paute, mientras la primera dama acoge el lobby de la empresa que piensa explotar el páramo del que viene el agua de Paute. O sea, así de inauditas son las cosas cuando no hay una real preocupación por los temas importantes. Pasan estas cosas que, o sea, que esto ya es una esquizofrenia, ¿no? O sea, un gobierno acoge el lobby de los que van a quitar el agua de Paute mientras se preocupa porque no hay agua en Paute. Sí, sí. Y ni qué decir de las bananeras y los arroceros que también lanzan aguas contaminadas a los ríos, a los esteros en la costa, ¿no? Yo creo que no se trata de prohibir a las bananeras ni a las arroceras, porque eso sería destruir la economía del país, pero sí es obligación de los políticos movilizarnos con estos temas, con el tema del agua, todo está contaminándose. Y en la agenda política del país no está. Ese es un tema, ese es un asunto muy estratégico, ¿no? Yo diría que es el tema del siglo, el del agua, la calidad del agua, porque además está relacionado con la salud pública, porque al país le cuesta muchísimo los problemas de salud pública y el origen de esto está precisamente en el agua. Sí, deberían estar elaborando políticas públicas para cuando sean gobierno, ¿no es cierto? Diseñando las políticas públicas que van a aplicar cuando sean gobierno, porque todos supuestamente se están preparando para ser gobierno, dejando el agua a un lado, la seguridad social. Mira, el economista, el respetado economista Augusto de la Torre, que hizo parte de una comisión a la que se le encomendó en el gobierno pasado encontrar una solución para el tema para la sobrevivencia del fondo de pensiones. Él piensa que por ahí, precisamente por el tema del pago de jubilaciones, va a venir, nos acecha y está a la vuelta de la esquina el fin de la dolarización. Él dice, la situación es tan crítica que va a llegar un momento pronto en que para pagar las Las jubilaciones, pensiones, las sí. pensiones, se va a tener que recurrir a papeles del Estado, a bonos.
y ese momento la estabilidad monetaria del país se va al carajo. Ese es el principio del fin de la dolarización. Esto piensa Augusto de la Torre. Em, Sí, ¿Y sí, y hablando, cuáles son las propuestas de los políticos? O sea, es mucho pedir que cuando vayamos a las urnas a votar por un candidato, sepamos qué es lo que ese candidato va a hacer con la seguridad social. Es mucho pedir, parece que sí, porque nadie dice nada. Han hecho, otra vez, los correístas, los socialcristianos, tienen su política pública diseñada. Tienen los cálculos actuariales que les permitan sostener un debate y proponernos un debate sobre este tema. No, nada, nada de no, no. nada. Es el Y desierto. hablando, y hablando de seguridad social, mira lo que acaba de ocurrir, las declaraciones del actual director del Consejo Directivo del IES, del Tú, señor Egas. tú escribiste en Diario Expreso un análisis sobre esas declaraciones el día Claro, el sábado. señor dice que él es partidario de que la gente trabaje hasta los 70 años antes de jubilarse, cuando el promedio de edad de los ecuatorianos, de los hombres, es de 75 años, o sea, más o menos el jubilado ideal para el señor Peña es un jubilado que va a durar 5 años. Sí, Eh, el y los jubilado ideal es el políticos, muerto. O sea. sí. Y llegan y dicen eso porque no tienen idea, no hay ninguna propuesta de los organismos, de las organizaciones políticas sobre esto, y los políticos no nos defienden No, de estas sí, cosas, Roberto. dicen eso porque nadie les contradice. Eso, Martín, ¿sabes cómo se llama? Ya lo dije, eso es el subdesarrollo. Esta cosa de tener a nuestros políticos, ahí va, ahí va, ahí va, nuestra próxima presidenta de la República, Luisa González, pantona en mano, en su cruzada por mantener puros los colores de la bandera. Mientras la desnutrición persiste, los niños llegan con déficit de atención a las escuelas y los colegios arrojan ejércitos de analfabetos funcionales que después van a engrosar las filas de la judicatura, del legislativo, etcétera, ¿no? O sea, ¿de dónde salen los analfabetos funcionales que nos gobiernan? Del pantone de doña Luisa González, pues. Eso es el subdesarrollo. Así es. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.